Immortal Legend Batman número 6. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Bruce intentando alcanzar a Tommy, que se hunde inconsciente en el océano, para evitar que muera ahogado. Finalmente, consigue sujetarlo de las ropas y lo saca hacia la superficie, poniéndolo a salvo. Tommy, recuperándose, le agradece a Bruce por haberle salvado la vida, pero agrega que no debió haberlo hecho. Tommy iba a dejar que esa cosa, refiriéndose al Joker, que aquí se llama el Man Who Laughs, el hombre que ríe, lo matara, y si no lo hacía, él mismo lo iba a hacer. Bruce le contesta que sabe que no es la situación ideal, pero lo entiende. Reconoce que cometió un error terrible, y ahora entiende por qué Tommy y Roger querían tomar el manto de Immortal Legend Batman de manos de él. Pero ese es su problema, y no dejará que nadie lo mate hasta que termine de solucionarlo. Bruce, entonces, le pregunta a Tommy dónde está su cinturón. Tommy le responde que el Shadow lo tomó. Al oír eso, Bruce se da media vuelta y se marcha, diciendo que tiene que detener al Shadow. Y si tiene su cinturón, va a necesitar uno nuevo. Tommy, sorprendido, le pregunta si eso es siquiera posible, mientras empieza a seguirlo. Nos movemos a la isla Tompkins. El Joker Shadow se enfrenta a Dick Grayson y Tim Drake. Si recuerdan, en el número pasado tomó el cinturón de Immortal Legend Batman, así como su apariencia. Mientras los ataca, se burla de ellos diciendo que, aunque le parece que los Robins son muy molestos, ha escuchado que son deliciosos cuando están fritos. Pero hay que sumergirlos en aceite por completo. Así, cuando se les muerde la cabeza, se les puede arrancar el cráneo de la columna con los dientes. Como comentario, Robin en español significa petirrojo. Nightwing devuelve el ataque del Shadow y lo golpea, mientras le pregunta si acaso practicó ese monólogo en el campamento de teatro. Luego le lanza sus Night Spin, sus discos nocturnos, pero el Shadow los destruye con facilidad, para luego agregar que lo dirá de manera más sencilla. Los matará a los dos, y lo disfrutará. Los ataca con su Bat Press, su batipatada, pero Robin y Nightwing lo bloquean combinando sus ataques otra vez. Nightwing con su Night Cannon, su cañón nocturno, y Robin con su Light Cannon, su cañón de luz, pero no pueden detener el embate del Joker, quien supera su resistencia con facilidad. En el suelo, Tim pregunta cómo puede ser tan fuerte. Dick le responde que no tiene idea, pero el Shadow los ayuda con la respuesta, ya que no quiere que mueran con dudas en su cabeza. Les cuenta que el Way of the Bat, el camino del murciélago, fue robado del Shadow, pero es de ellos, por lo que fluye a través de él sin resistencia, puro, y se siente muy bien. Agrega que ambos lo experimentarán pronto, aunque, en verdad, será todo el universo el que sabrá lo que es esa paz abrumadora y feliz que solo se puede encontrar. Cuando la oscuridad lo consume todo. Volvemos con Bruce y Tommy escabulléndose por las ruinas de un lugar abandonado. Tommy quiere que Bruce le diga a dónde se dirigen, pero él le responde que nunca le pidió que lo acompañara, así que no debe mostrarse tan curioso. Tommy acepta que Bruce le salvó la vida, pero sigue siendo peligroso, así que no puede dejar que merodee por ahí sin supervisión. Bruce le responde que lo sabe. Luego le cuenta: antes de que la Tierra fuera una civilización galáctica, solo era un planeta, el primer hogar de la humanidad. Pero mientras nuestra especie se expandía a las estrellas y otras ciudades-estados se trasladaban a nuevos mundos, una ciudad simplemente siguió creciendo hasta consumir toda la Tierra, hasta convertirse en el planeta. Sin embargo, todo comenzó aquí. Bienvenido a Old Gotham. Bienvenido a la antigua Gotham. Delante de ellos se extiende lo que queda de lo que alguna vez fue la ciudad más importante del mundo. Tommy le pregunta qué buscan allí, y Bruce le contesta que están delante de ellas. Son las Black Gates, las puertas negras, un enorme umbral que recuerda a los portales de los templos antiguos. Tommy comenta que, según parece, la antigua gente de Gotham no quería que nadie entrara allí, así que quiere saber cómo lo harán ellos. Bruce le recuerda que él está equipado con un equipo táctico bastante avanzado. Debería ser más que suficiente. Tommy, sorprendido, le pregunta qué hubiera hecho si no lo acompañaba, y Bruce le responde que no lo sabe. No era algo de lo que necesitaba preocuparse, pues estaba seguro de que no lo dejaría merodear por allí sin supervisión. Tommy suelta un suspiro y comenta que su padre le dijo que el ritual que realizó Bruce expulsó todas sus debilidades, pero parece que eso no es cierto, ya que sigue siendo completamente insoportable. Bruce, también sonriendo, le responde que él también lo extrañó.
Luego de ingresar, se encuentran frente a un enorme portal energético. Ambos se detienen, y Tommy comenta que ya entiende por qué están allí. Ese es el lugar donde la humanidad aprovechó por primera vez el poder de la materia oscura, donde accidentalmente permitieron que los Shadows empezaran a filtrarse en su mundo. Allí es donde desgarraron el tejido del universo. Bruce, caminando hacia el portal, comenta que los antiguos textos consignan que los primeros Immortal Legends, las primeras leyendas inmortales, pudieron aprovechar y moldear el poder que une el universo de Shadow con el suyo, porque entraron en la grieta. Muchos otros lo intentaron, pero ellos fueron las únicas personas que sobrevivieron. Así que, si va a crear una nueva fuente de poder, no queda otra alternativa que entrar por esa grieta. Pero Tommy, sacando un arma y apuntándole, lo detiene y le dice que esta vez no lo hará. Volvemos a la isla Tompkins. El Joker Shadow continúa sometiendo a Tim y a Dick. Su fuerza es asombrosa y sus ataques imparables. Derriba a Dick y luego se burla de Tim, diciéndole que todavía hay tiempo para correr, o al menos para intentarlo. Tim se prepara para atacarlo, mientras exclama que no pueden escapar de sus propias sombras. La única salida es enfrentarlas. Con lo poco de fuerza que le queda, lo ataca con su bastón. El Shadow bloquea con su espada y le dice que es muy bueno que repita las enseñanzas de sus maestros, pero agrega que eso es algo que hacen los jóvenes hasta que la vida los rompe, mientras quiebra el bastón de Tim en dos. El Shadow arroja a Tim al suelo y le coloca la espada en la garganta. Le dice que sabe que no debería terminar así, pero él merece un poco de diversión. Sin embargo, antes de que pueda eliminarlo, alguien le dispara por la espalda, mientras le dice que ya ha matado a suficientes personas. El Shadow, confuso, le pregunta quién es, y ella le responde que su nombre es Bárbara Gordon, y que Jim Gordon era su padre. El Shadow, irritado, se pregunta por qué todos están tan obsesionados con el hecho de que mató a ese anciano si, al fin y al cabo, no era nada especial. Él ha matado a mucha gente. Bárbara le responde que, para ella, sí lo era. El Shadow, entonces, le promete a los tres que serán pasados por el filo de su espada. Volvemos a Old Gotham. Tommy le ordena a Bruce que se aleje de la grieta, pero Bruce intenta convencerlo, diciéndole que está confundido. Eso es más peligroso de lo que puede imaginar. La única razón por la que se arriesga es para poder terminar de arreglar su error. Tommy le responde que no se gaste con explicaciones. No es la nobleza lo que lo motiva. Bruce no soporta no ser el héroe, pero, tal vez, ahora tenga que hacerlo, o puede morir. Es su elección. Bruce le pide que, al menos, lo escuche. Él ha estado expuesto a esa oscuridad, lo que le da cierta protección. Pero es más que eso. Conoce a Tommy y necesita que entienda que sabe de lo que habla. Tommy no es lo suficientemente fuerte para esto, aunque le duela escucharlo. Tommy, sonriendo, le responde a Bruce que sigue siendo tan fanfarrón como siempre. Y se decide a ingresar en el portal, diciéndole que se verán del otro lado. Bruce se resigna y lo deja partir. Pero cuando Tommy regresa, confirma lo que había estado temiendo. Tommy está de vuelta, pero poco queda de su humanidad. Más bien parece una especie de muerto viviente. Bruce, con pesar, le dice que lo siente y se dirige al portal para cruzarlo también. Del otro lado del portal se encuentra con una figura que parece completamente hecha de luz. Esta lo recibe diciéndole: Bruce Wayne, fuiste tan generoso, dándome piezas de ti para jugar. ¿Has venido ahora a ofrecer lo que queda? Bruce le responde que ha venido a tomar más de su poder para poder arreglar su error. La figura contesta: Oh, Bruce, has hecho tanto daño con el poder que heredaste previamente, que te hace pensar que tomar más beneficiará a alguien que no sea yo. Bruce decide enfrentarlo, mientras agrega que dejó que su dolor lo cegara, pero que no va a dejar que eso vuelva a pasar. La figura contesta: Tu dolor está ahí fuera, matando a tus amigos, riéndose de ti. Ha ganado. Bruce replica que el Shadow todavía no ha ganado. Agrega que es más fuerte que su dolor y que es más fuerte que él mismo. La figura se ríe y añade: ¿Y qué crees que soy exactamente, Bruce? Bruce le responde que él es su versión Shadow, la verdadera. La figura culmina diciendo: Oh, niño, no soy algo tan mezquino. Tampoco tengo algo que ver contigo, pero inspira cierta curiosidad en mí. Espero seguir tu viaje.
y espero con ansias tu final. Finalmente, lo empuja de vuelta a través del portal. Bruce regresa al otro lado, pero tiene en sus manos dos esferas, una azul y otra amarilla. Los dos caminos, el de la luz y el de la noche. Combina ambas esferas y de ellas se materializa un nuevo cinturón. Bruce luego se marcha por donde vino, dejando atrás a Tommy de rodillas, totalmente perdido, con los ojos completamente blancos, mientras se oye una voz que menciona que no pueden tener a otro testigo, que lo silencien por completo y que solo dejen un shh, un hush. Parece que la historia de Tommy recién está comenzando. Nos movemos de vuelta a la pelea en la isla Tompkins. El Joker Shadow se burla de Bárbara, Tim y Dick y les pregunta si quieren otra ronda de golpes. De pronto, siente como algo lo afecta desde dentro, algo que él mismo reconoce que nunca había experimentado antes. De su cuerpo emergen varias criaturas monstruosas. Bruce aparece también en escena, comentando que le preocupaba que eso sucediera. Ese Shadow ha existido demasiado tiempo y está empezando a convertirse en un puente permanente hacia el otro universo, un puente que los monstruos pueden cruzar. El Joker comenta: Oye, hablando de puentes, ¿no te maté en uno? Pero Bruce se lo aclara. Intentó matarlo y les pide ayuda a Bárbara, Dick y Tim para que se encarguen de destruir a los monstruos, mientras que él se encargará del impostor. Se acerca al Shadow, que, sin temerle en lo más mínimo, le dice: Eso sí es un chiste. Bruce le responde: No es un chiste, es un compromiso para finalmente poner fin a lo que comencé. Y, una última vez, become the night. Conviértete en la noche. Ahí lo vemos una vez más, con su traje puesto. Immortal Legend Batman ha regresado. El Joker Shadow se le lanza encima, agradeciéndole la oportunidad que le da de volver a matarlo, pero Bruce bloquea su ataque, mientras le responde: No, me temo que no. El poder que robaste fue heredado innumerables veces. Hace lo posible por adaptarse a cada portador, pero nunca fue hecho para mí, para nosotros. Mi nuevo poder, sin embargo, es todo mío. Es mi dolor, mi miedo y rabia, mi ira. Y sabes mejor que nadie que, aunque es un arma fantástica contra monstruos, mi dolor nunca es más destructivo que cuando lastima a Bruce Wayne. Con un movimiento decisivo, quiebra la espada del Joker Shadow en dos. Luego, viéndolo derrotado, lo mira y le dice: Sé que tienes miedo ahora, pero no hay vergüenza en tener miedo. El Joker Shadow se lleva las manos a la cabeza, intentando no escucharlo, y se le vuelve a lanzar encima, esta vez con sus garras desplegadas. Mientras le grita una y otra vez que se calle, Batman le arroja su espada con violencia, atravesándolo por el pecho. El Shadow cae de rodillas, pero se pone de pie y le suplica: No hagas esto. Podemos continuar. Puedo crear monstruos. Puedo ser el monstruo. Y tú puedes ser la leyenda. El Batman. Es el rol más genial. Podemos seguir viviendo así. Es divertido. Es más fácil. Es mucho más fácil que el dolor. Batman le responde: Lo sé, pero no podemos escapar de nuestras sombras. No para siempre. Tenemos que enfrentarlas a la luz. Luego utiliza sus poderes para emitir su Bat Signal, su batiseñal, lanzando desde el centro de su pecho una descarga de energía que impacta de lleno en el Joker Shadow, terminando con su existencia. El Shadow desaparece, dejando tras de sí solo restos de lo que era, y el cinturón original de Immortal Legend Batman, que cae al suelo. Dick se acerca a Bruce y le dice que lo logró. Al fin terminó todo. Sin embargo, Bruce le responde que no, aún queda algo por hacer. Mientras se marcha, se despide de ellos diciéndoles: Espero verlos de nuevo, pero si no, realmente ha sido un honor. Nos movemos al laboratorio satelital del Frozen Man, el hombre congelado. Bruce se dirige a él diciéndole: Después de nuestro primer encuentro, no podía asegurar que fueras malvado. Pensé que no tendrías que irte. Pero ahora sé que cualquier Shadow que exista en este universo durante el tiempo suficiente se convertirá en una conexión permanente con el universo Shadow. Comenzarás a generar monstruos Shadow sin control. Serás un peligro para todos.
El traje robótico del Frozen Man, la versión de Mr. Freeze de este universo, se abre y de él sale una versión infantil de Bruce. Si recuerdan, Frozen Man ayudó a Batman en el número 4 de esta serie. Bruce niño le responde: «Entonces no puedo quedarme. No te preocupes, no dejaré que nadie salga lastimado por mi culpa. ¿Alguna vez descubriste por qué no era malvado como los otros?». Bruce le contesta: «Mi mejor suposición es que lo más doloroso que los Shadows podrían imaginar para mí sería verme a mí mismo exactamente como era en el momento en que todo cambió, congelado en el tiempo, tan inocente como era entonces. Y entonces, para que yo aprenda eso, tendría que hacer que te fueras». Bruce niño le responde: «Bueno, al menos podemos evitar esa parte del plan. No te haré hacerlo, lo haré yo mismo». Bruce, acongojado, le agradece y le dice que lo siente. Agrega que, si lo hace sentir mejor, cuando se vaya, como es el último que queda, quizá eso también acabe con su vida. Pero Bruce niño se enfurece y le responde: «Eso no me hace sentir mejor en absoluto, idiota. Si tengo que irme, quiero que sea para que tú puedas vivir, para que puedas seguir adelante. Sí, eso es lo que quiero. Quiero irme creyendo que hay más para nosotros que esto, más que estar congelados en este momento para siempre. Bruce, quiero que me dejes ir». Así, con esas últimas palabras, el Bruce Shadow niño comienza a esfumarse, hasta desaparecer por completo. Volvemos a Gotham. Dick y Bárbara, que al parecer son pareja, conversan con Bruce. Dick le dice que le alegra verlo vivo, y que le alegra también ver que la interpretación de Roger de los antiguos textos estuviera equivocada. Bruce le responde: «En realidad, no estoy seguro de que lo haya estado. Al menos, no del todo. No morí, pero creo que Batman sí. Las últimas partes de mí en desaparecer fueron la imprudencia que venía de mi dolor y la creencia infantil de que ser un superhéroe podría arreglar mis problemas y el mundo. No eran exactamente saludables, pero eran partes necesarias de ser Batman. Y Roger también tenía razón en que exponer mi identidad como lo hice dañó la leyenda en la que tanta gente confiaba». Bárbara, exaltada, replica que no está de acuerdo. Todavía hay sombras ahí afuera, y más personas van a morir como su padre, si Bruce no está allí para ayudar a Dick y a Tim, por lo que le pide a Bruce que no deje que todo termine allí. Bruce, con el cinturón de Immortal Legend Batman en la mano, le responde: «Oh, no sé, creo que está bien que una leyenda termine, siempre que, en su lugar, nazca una nueva leyenda». Finalmente, vemos a Dick y Tim como Nightwing y Robin, junto a Bárbara, ahora como Immortal Legend Batgirl, quien ha tomado la posta en la lucha contra los Shadows. Pero antes de terminar con la historia, nos movemos a la mansión de Bruce. Alfred le dice a Bruce que la jubilación le sienta bien. Bruce, leyendo un libro, le responde: «Bueno, agradezco el cumplido, pero no es jubilación, es solo un camino diferente. Un camino más tranquilo, por ahora». Y así es como termina esta historia. O quizá no, porque una nueva amenaza se aproxima. Una que lleva puesto una especie de capucha roja, un Red Hood. Y así terminamos con Immortal Legend Batman número 6, con guión de Kyle Higgins y Matt Groom, y arte de Dan Mora y Erika Durso. Saludos a Kenny Ramanuel 6551. Te cuento que Matt Groom ha sido reconocido por su espectacular trabajo revitalizando la saga de Ultraman y en series favoritas de los fans como Inferno Girl Red. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.